Isabel Díaz Ayuso ha rechazado el uso medicinal del cannabis, alegando que ella está en contra de las drogas. ¿Pero realmente está en contra de todas las drogas? Veámoslo. Hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo lo siguiente con respecto a la posibilidad de usar el cannabis con finalidades medicinales. Por otro lado, y como valoración personal, me parece que las drogas son una condena, que quitan la libertad al individuo, le quitan autonomía y, desde luego, son absolutamente perjudiciales. Pero bueno, eso ya es una valoración, insisto, personal. Yo estoy en contra de las drogas, así como política general. Me parece que es el mayor lastre que tiene una persona, el ser dependiente de ningún tipo de sustancia. Se trata de una postura personal perfectísimamente legítima. El problema de las posturas personales de los políticos es que tienden a transformarse en ley y tienden a ser impuestas a través de la ley a todos los demás ciudadanos que no tienen por qué compartir esas valoraciones personales. Pero ¿acaso cupiera pensar que al menos la postura personal de Ayuso constituye una postura política coherente? Ayuso, en este extracto, se ha manifestado en contra de las drogas por cuanto generan dependencia y daños a las personas, de manera que desde una postura conservadora paternalista se podría argumentar que los políticos están legitimados para interferir, para meterse en la vida de las personas e impedirles acceder a esas sustancias, a las drogas, que les pueden terminar generando un daño en el futuro, aun en el caso de que esas personas sean conscientes de que consumir drogas, de que acceder a las drogas comporta daños, y aun en el caso de que estén dispuestas a consumir drogas haciéndose cargo de los riesgos que ese consumo puede comportar. Como digo, esta sería una postura ideológica conservadora paternalista, no liberal, pero sí conservadora paternalista coherente. El problema es que Isabel Díaz Ayuso dijo cosas como las siguientes durante la campaña electoral. Presidenta, ¿dónde diría usted que tiran las mejores cañas de Madrid? Pues es difícil, porque en Madrid hay muchísimos sitios, la verdad. Y aunque es verdad que en algunas ocasiones se toma pitorreo, para mucha gente es importante. Porque un buen día, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando hay tanto desánimo, acabar con un familiar, ya que no nos podemos ver en las casas, o con un buen amigo tomando algo, pues anima. Y si has tenido un mal día, ni te cuento. Entonces, yo creo que el tema de la restauración, de los bares, etcétera, no solo es una cuestión de borracheras, es una cuestión también cultural, es una cuestión también de estado de ánimo y además también económica. O bien Isabel Díaz Ayuso no está en contra de todas las drogas, o bien considera que el alcohol no es una droga. Como esto último no puede ser objeto de discusión, el alcohol es una droga, necesariamente ha de ser que Díaz Ayuso considera que el alcohol es una droga que genera menos dependencia y menos daños propios y sobre terceros que el cannabis. Serían estos distintos efectos que el alcohol y el cannabis tienen sobre los consumidores los que podrían justificar, de hecho, desde una perspectiva consecuencialista, que Díaz Ayuso apruebe, defienda la prohibición del cannabis y, en cambio, defienda la legalización del alcohol. No solo la legalización, sino que incluso llega a promover, a hacer apología del consumo, eso sí, moderado y responsable, de algunos tipos de alcohol, como por ejemplo las cañas de cerveza. ¿Pero realmente el alcohol es una droga que genera menos dependencia y menos daños propios y sobre terceros que otras drogas como el cannabis? Pues repasemos qué nos dice al respecto la literatura académica. Empecemos con la dependencia que generan el alcohol y el cannabis. Definiremos dependencia como la propensión a seguir consumiendo una droga aun cuando ésta ya esté generando efectos negativos sobre el consumidor, sobre el usuario. Pues bien, en un artículo del año 2007 publicado en The Lancet, los investigadores Nutkin, Salisbury y Blackmore trataron de elaborar un ranking de mayor a menor dependencia de las distintas drogas. Y la conclusión a la que llegaron es que el alcohol es la sexta droga que genera una mayor dependencia, por detrás de la heroína, la cocaína, la nicotina, los barbitúricos o la metadona. En cambio, el cannabis era la 11ª droga que generaba una mayor dependencia. En este índice sintético de dependencia le asignan una puntuación de 1,93 a la dependencia que genera el alcohol y de 1,51 a la dependencia que genera el cannabis.
En un análisis similar, cuyos resultados se publicaron en el año 2010, los investigadores Van Amsterdam, Opperhuijsen, Koetter y Van den Brik elaboraron también un ranking sobre la dependencia, sobre el grado de dependencia que generan 19 drogas, y las conclusiones fueron muy parecidas. El grado de dependencia que genera el alcohol es el quinto más fuerte entre las 19 drogas analizadas. El alcohol solo genera menos dependencia que la heroína, que el crack, que la nicotina, que las metanfetaminas, y está al mismo nivel de dependencia, de generación de dependencia, que la cocaína. En cambio, el cannabis es la 12ª droga que genera mayor dependencia, es decir, que genera un grado de dependencia apreciablemente más bajo que el del alcohol. En este índice sintético, el grado de dependencia que genera el alcohol obtiene una puntuación de 2,13. En cambio, el grado de dependencia del cannabis es de 1,13. Analicemos ahora los daños personales y sociales, los daños propios y sobre terceros que generan las distintas drogas. Para medir el daño personal y social se elabora un índice sintético que tiene en cuenta muchos factores distintos. Entre los perjuicios personales se mide la letalidad directa, la letalidad indirecta, los daños físicos directos, los daños físicos indirectos, los daños psíquicos directos, los daños psíquicos indirectos, la dependencia, la pérdida de propiedades o la pérdida de relaciones con otros. Y en cuanto a los perjuicios sociales, se pueden medir la probabilidad de dañar a terceros, la criminalidad, el daño medioambiental, los problemas familiares, los daños internacionales, el coste económico o la merma de cohesión social dentro de una comunidad. Y si bien no todos los análisis tienen en cuenta la totalidad de estos factores, sí se intenta tomar en consideración la mayoría de ellos. Pues bien, si regresamos al artículo académico que ya hemos comentado con anterioridad, el publicado en el año 2007 en The Lancet por King, Nutt, Salisbury y Blakemore, encontraremos que el alcohol es la 11ª droga que genera más daños personales, frente al cannabis, que es la 17ª, pero es que el alcohol es la 3ª droga que genera mayores daños sobre terceros, sobre el entorno social, mientras que el cannabis es la 11ª. Asimismo, si volvemos a echar mano del artículo publicado en el año 2010 por Van Amsterdam, Opperhuijsen, Koetter y Van den Brik, encontraremos que el alcohol es la 4ª droga que genera mayores daños en conjunto, teniendo en cuenta tanto los daños personales como los daños sobre terceros. En particular, el alcohol solo genera menos daño que el crack, la heroína y el tabaco, pero está por encima de las metanfetaminas y la cocaína. Por su parte, el cannabis es la 12ª droga que genera mayores daños en conjunto, personales y sobre terceros, es decir, a mucha distancia del alcohol. Ahora bien, según este mismo análisis, si tenemos en cuenta el grado de penetración social de las distintas drogas, el alcohol no es la 4ª droga que genera más daños sobre uno mismo y sobre el entorno, sino que asciende a la 3ª posición por encima del tabaco. En el año 2010 también se publicó en The Lancet el que probablemente sea el artículo más completo sobre el daño personal y social que generan las distintas drogas, un artículo de Nutt, King y Philip, y la conclusión en este caso es devastadora para el alcohol. El alcohol es la peor droga, la droga que genera más daños en conjunto, personales y sobre terceros. En el índice sintético que elaboran, el alcohol obtiene una puntuación de daño de 72, la heroína de 55, el crack de 54, las metanfetaminas de 33, la cocaína de 27, el tabaco de 26, las anfetaminas de 23 y finalmente el cannabis de 20. Y por último, en el año 2020 se ha publicado el estudio, la investigación más reciente sobre este asunto por diversos autores alemanes y las conclusiones a las que llega este artículo no admiten mucha discusión. Leemos textualmente: se estima que el alcohol es una de las sustancias más dañinas y adictivas, junto con la heroína, la cocaína, las metanfetaminas, el GHB o las nuevas sustancias psicoactivas. Los elevados riesgos del alcohol encajan mal con la regulación alemana de narcóticos, que es similar a la de la mayoría de países. El cannabis y la ketamina han sido calificadas en un rango intermedio. En definitiva, el alcohol sí es una droga. De hecho, es una de las drogas más duras y más peligrosas que existen. El alcohol es responsable directo e indirecto de la mayoría de las muertes por drogas que se producen cada año en cualquier país.
es una droga muchos órdenes de magnitud más peligrosa, que genera más dependencia y más daños personales y sociales que el cannabis. Y sin embargo, el alcohol es legal en la mayoría de países y en cambio el cannabis es ilegal en la mayoría de países, a pesar de que durante los últimos años hemos vivido un proceso gradual de despenalización. Por ejemplo, a día de hoy, en Estados Unidos, más de la mitad de la población del país ya vive en estados donde el cannabis es legal, ya sea para usos médicos o para usos recreativos. Ayuso no puede oponerse a la despenalización del cannabis, proclamando solemnemente que ella está en contra de las drogas por la dependencia y los daños que generan, cuando ella misma ha hecho apología del consumo de una de las drogas más duras y peligrosas que existen, el alcohol. Y cuidado, me parece muy bien que Ayuso apoye que el alcohol siga siendo legal e incluso que anime a los ciudadanos a hacer un uso moderado y responsable del mismo. Como el alcohol ha sido legal durante mucho tiempo en muchos países, la inmensa mayoría de ciudadanos hemos aprendido a convivir con el alcohol sin volvernos dependientes del mismo y sin estar expuestos a los enormes daños potenciales que el alcohol es susceptible de generar. Pero entonces esta misma lógica debería aplicarse con otras drogas, como el cannabis, que generan mucha menos dependencia y son susceptibles de provocar muchos menos daños que el alcohol. La forma de hacer frente a los daños personales y sociales que puede terminar acarreando el abuso de cualquier sustancia, en este caso del cannabis, no es prohibiendo el consumo o no es prohibiendo la producción ni la distribución de esta droga. Es respetando la libertad personal para que cada persona haga lo que quiera con su propio cuerpo, siempre y cuando, claro, no genere daños sobre terceros, y por tanto hacer a cada cual responsable de los daños que genere sobre terceros, y eso sí, instar a que cualquier persona que utilice el cannabis lo haga con moderación, con información y con educación. Exactamente lo mismo que sucede con el uso moderado, informado y educado del alcohol. Un político liberal no debería apostar por un prohibicionismo radical frente a las drogas, sino por libertad, educación y responsabilidad.